¿verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente Jesús es la revelación de Dios? En este pasaje, como en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en sus 1180 capítulos que tiene la Biblia, el tema central de la Biblia es la redención del hombre. El tema central de la Biblia es rescatar al hombre de pecado. Si nosotros leemos el Evangelio, nos damos cuenta que el Salvador hace una invitación llena de amor a los que se encuentran en una bancarrota espiritual. ¿Qué es la bancarrota espiritual?, te puedes preguntar. El hombre ha intentado llegar a través de Dios de las religiones. Muchas personas intentan llegar a través de las religiones, de los ritos religiosos, de las costumbres religiosas a Dios. Eso se le llama justicia propia. Querer alcanzar mi salvación a través de tradiciones. Querer alcanzar la salvación o llegar al cielo a través de presencia física en algún lugar. Querer sentir algo místico, algo decir que esto verdaderamente es Dios. Está usted equivocado. La palabra de Dios nos menciona claramente, desde Génesis a Apocalipsis, que únicamente la salvación es a través del Mesías prometido. Abel ofreció una ofrenda que también se menciona en el libro de los Hebreos, que escribiera Lucas, Pablo, tantos hombres que le han atribuido este libro. Pero allí se menciona algo interesantísimo. Esa ofrenda apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Abel ofrece esa ofrenda esperando en fe, y por su fe es justificado. ¿Qué es justificación? La justificación es ponerse justo delante de Dios. Jamás el hombre llegará a ser justo por sus obras, por lo que ha hecho, por lo que ha caminado, por las peregrinaciones, por los ritos religiosos. No, mi amigo. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, y veamos lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto. Es que usted no ha leído los libros que Jesús vivió y murió en Cachemira. Está usted equivocado, amigo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yendo de una manera preciosa, el Espíritu Santo está diciendo de una palabra, la palabra de la cruz. Esta palabra locura también se traduce estupidez. Para los que no tienen a Cristo, Dios mío, ¿qué gano yo con ir los domingos a la iglesia? Dios mío, ¿cómo intento yo conocer a Dios a través de la Biblia? Alguno dirá, pero sabes, dice también la Biblia que son los que se pierden. Dios mío, durante muchos años he intentado ir de peregrinación de iglesia en iglesia y tener salvación. Usted está camino al infierno. Dios mío, qué escandaloso es esto. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por ninguna obra el hombre alcanzará la salvación. Pero también la Biblia dice en este verso 18, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros el poder de Dios. Hay dos opciones en las cuales usted puede elegir. Elegir el camino que es Jesús, porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O elegir su religión, en donde usted puede estar cómodamente, cumplir. Y hay muchos cristianos, o personas que se llaman cristianas, en las que intentan seguir a Dios a través de su presencia física en la iglesia. La han convertido en un club social. Muchas personas se sientan cómodamente los domingos. Ya escuché, ya vine, ya estuve, soy cristiano. Pero su corazón está lejos de Dios. He cumplido, he trabajado, estoy aquí, pero su corazón está lejos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es algo dramático quizá para usted. Quizá usted se pueda sentir ofendido, pero su vida de pecado ofende más a Dios. Usted no se ha cansado de vivir para el pecado, sigue aún en borracheras, en lujurias, en lascivias, viviendo para el pecado. Cómodamente usted puede decir, no pasa nada, Dios es perdonador. Ciertamente es perdonador, misericordioso, grande y poderoso, pero solamente le puede a usted conceder el don del arrepentimiento. Usted cómodamente puede estar diciendo, me sé todas las alabanzas, también estoy todos los domingos, ve cómo trabajo, obras externas nada más. Sigue su corazón lejos. La Biblia sigue hablando. La respuesta de cada individuo a la cruz de Cristo determina cuál de estos dos únicos destinos le corresponden. Dios a usted le ha dado una voluntad, le ha dado una conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15. Es una ley grabada en los corazones.
la cual le dicta qué es bueno y qué es malo. Mentira que usted no sepa lo que decide, porque tiene voluntad. Usted puede decidir de manera voluntaria seguir en los placeres, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en la inmoralidad, o seguir a Jesús. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Esto es impresionante. ¿A cuánto conocimiento puede saber una persona? ¿A cuánta sabiduría puedo tener intelectual? Entre paréntesis, si usted puede leer Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante, Hebreos capítulo 10, en donde personas conocían de la Biblia, sabían de la Biblia. Usted puede leer el libro de los Hechos y darse cuenta, Simón el Mago. Simón el Mago le cargaba la maleta al primer mártir de la iglesia. Todos los días estaba en la iglesia, en la sinagoga. Asistía, pero su corazón estaba lejos de Dios. Se manifiesta el Espíritu Santo y él pidió, quiso comprar al Espíritu Santo. No tenía el Espíritu Santo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 19. Pues está escrito, ¿qué dice la Biblia? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué es esto? El apóstol Pablo estaba diciéndoles, no hay algún argumento en cual alguna persona puede decir, por lo que yo conozco, voy al cielo. No, amigo. Usted puede buscar misticismo, puede ser gnóstico, puede leer las cartas, intentar llegar a Dios. Esos caminos están torcidos delante de Dios. Usted puede tener, y le vuelvo a reiterar, conocer los 1180 capítulos de la Biblia, pero no tener a Jesús. Es tiempo urgente, es necesario, como Jesús le dijo a Nicodemo. Este hombre que era maestro, pero no tenía a Jesús. Este hombre que de noche buscó a Jesucristo, a escondidas, quería respuestas. ¿Quién es Jesús? Y él dijo algo impresionante. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Él sabía que estaba Dios en él. Él sabía que Dios obraba en él. Él sabía que el mismo Dios estaba en su persona, como muchas personas han escuchado de Jesús. Sabemos que Jesús es el Mesías. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero no le conoces. Esto es impresionante porque el mismo apóstol Pablo, al referirse a la frase está escrito, estaba recalcando que la sabiduría humana iba a ser destruida. Tú puedes llenarte intelectualmente, psicología, gnosticismo, literaturas, sirven y sirven momentáneamente en este mundo transitorio. Y quizás te puedes sentir intelectual y puedes saber demasiado. Y ahora te peleas con Dios, porque tu intelecto ha llenado tu corazón y te ha entenebrecido. Ahora tú dices, es que si Dios existiera, no hubiera terremotos. Es que si Dios existiera, no se hubiera muerto un familiar mío. Es que si Dios existiera, tampoco hubiera tantas enfermedades. Quiero decirte que esa es una actitud del corazón, porque si Dios se te apareciera, seguirías siendo incrédulo, escéptico. ¿Por qué? Porque en tu corazón está el rechazo a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, hizo milagros de tal manera que multiplicó panes a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Es muy posible que hayan sido 15 o 17,000 personas. Y después de este acontecimiento, ¿qué le dijeron a Jesús? Si verdaderamente eres Hijo de Dios, mueve los astros, los planetas, es lo que significa haznos señales y milagros. Mueve los astros, haz esto, haz aquello, detiene los tsunamis, haz esto para que veamos si verdaderamente eres Hijo de Dios. Un corazón duro. Sigamos viendo qué es lo que nos dice la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Esto es precioso porque el Espíritu Santo está hablando al corazón, al espíritu del ser humano. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. ¿La tienes? ¿Dónde está el sabio? ¿A qué se refiere? Esto se refería a los sabios de Egipto. ¿Habrá algún sabio que me pueda contestar cuándo viene el Hijo de Dios? Ni siquiera nosotros lo sabemos. ¿Habrá algún sabio que nos diga, Dios mío, cómo se hizo el cielo, la tierra y todas las cosas?
Esto fue de manera repentina, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hágase la luz, y la luz se hizo. Háganse las lumbreras, y ellas se hicieron. Esto es impresionante porque es un Dios sobrenatural. Ese mismo Dios, fuerte, grande, poderoso, sobrenatural, quiere entrar en su corazón. Dice la Biblia, ¿dónde está el sabio? Y después, ¿dónde está el escriba? Es probable que Pablo tenía en mente a los asirios, esas personas que también se conocían muy sabias. ¿Dónde están todas esas personas? El mismo Dios le dijo a un santo hombre de Dios, Job, ¿acaso te pedí consejo para hacer el cielo y la tierra? ¿Acaso yo te pedí consejo para hacer esto o lo otro? El hombre arrogante, el hombre completamente lleno, atestado de pecado, nunca tendrá respuesta, porque su corazón sigue en tinieblas. Mas Dios busca a todo aquel pecador a fin de que se arrepienta. Hechos 17:30. Búscate rápidamente Proverbios capítulo 14, verso 12. Esto es hermoso, porque Dios nos está advirtiendo. Alguno dirá, es que sabes, a través de la religión que me enseñaron mis padres, a través de estos ritos que me enseñaron mis padres, yo tengo que mantener esa fe. Proverbios capítulo 14, verso 12, o Proverbios 14, verso 12. Usted puede estar todos los días yendo y metiéndose en el santuario, llegar hasta el Santísimo, pero la Biblia dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Proverbios 14, 12. ¿Qué dice la Biblia? Hay camino que al hombre le parece, ¿qué? ¿A usted le parecería, no quiten el versículo, le parecería correcto asistir a una iglesia? Como muchos creen que al venir a la iglesia les hace cristianos. No, amigo, no quites el versículo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por voluntad humana, no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de carne, es por voluntad de Dios. La salvación es un don que Dios le da. Ah, pero si yo me la paso de fiesta, de parranda, antes de morir, 2 minutos antes, me arrepiento. Amiguito, el arrepentimiento es un don que solamente Dios puede dar. No es algo que yo decido. ¿Decido seguir a Jesús? Sí, pero antes Dios me colocó una semilla, la semilla de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo me acerca a Dios, dice Efesios capítulo 2, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios, y el hombre intenta acercarse a Dios a través de las religiones, de peregrinaciones, de ritos a imágenes. Dios mío, dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a ti la honra y la gloria. Ellos, sus ídolos, tienen ojos, mas no ven, boca, mas no hablan, oídos, mas no hablan, pies, no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y Jesús vino por esos, por los ciegos espirituales, por los cojos espirituales, por los mancos espirituales. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús quiere entrar en su corazón. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 1, verso 20. ¿Dónde está el sabio? A ellas, a esas personas, Proverbios 14, 12. A esas personas les parece lo correcto. En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Mi religión es lo correcto. Lo que mis padres me enseñaron es lo correcto. No, mi amigo. La palabra religión es intentar ligar, adherir algo para llegar a Dios, igualito que Babel. Se formaron varios pisos, cada uno, de acuerdo a algunos historiadores, con los signos del zodiaco, para llegar al cielo. Es una manera correcta en su parecer, incorrecta delante de Dios. Para ti lo correcto es estar presente todos los domingos, ya cumplí, pero tu corazón quizá está lejos. Para ti lo correcto es cortarte el chongo y ofrecérselo a una imagen, pero delante de Dios no es lo correcto. Para ti lo correcto es ponerle veladoras a algún santo, a alguna imagen, y eso es para ti lo correcto, no delante de Dios. Y dice la Biblia, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Ve a Jeremías capítulo 8, versículo 9. Esto es
hermoso porque la luz está viniendo a los hombres. Jeremías capítulo 8, versículo 9. Dios está hablando. Él no quiere que tú perezcas. Alguno podrá decir, oiga, pero ¿quién tiene la verdad? Los testigos de Jehová dicen una cosa, los adventistas otra, los mormones otra. ¿Quién tiene la verdad? Solo Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Solamente Jesús. Nadie tiene la verdad absoluta como un ser humano, solamente Jesús. Dice Jeremías capítulo 8, verso 9. Los sabios, ¿qué dice? Por favor, no quiten el versículo. Los famosos intelectuales. Ay, Dios mío, hablar de Dios, qué pereza. Hablar de Dios, no, qué incómodo, eso es para gente ignorante. Hablar de Dios, eso es aburrido. Hablar de Dios, Dios mío, eso es para gente que no tiene nada que hacer. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron, ¿qué? Consternados. He aquí que dice la Biblia. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Arrogancia. Vete a Daniel capítulo 12, versículo 4. El hombre buscando respuestas en la ciencia. El hombre buscando respuestas de qué voy a hacer. El hombre buscando respuestas y el propósito de su vida, ¿en dónde? En la ciencia y en la sabiduría humana. Dice Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Parte B del versículo 4. ¿Cómo dice? Muchos, repítelo, muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará. ¿Qué significa? ¿Quieren respuestas? Voy para acá, voy para allá. Misticismo, ascetismo, legalismo, control mental, piramidología, astrología. Quiero respuestas. Ay, la ciencia va a aumentar. iPhone X, esto, aquello, computadoras. Nada de eso llenará al ser humano. Lo único que te puede llenar, dar vida, propósito, sentido a la vida, comunión con Él, es Jesucristo. Porque Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Dice la Biblia, regrésate a primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 20. ¿Cuántas personas alegándole y alegándole y alegándole y alegando y alegando? Es que tu Dios es esto, es tu Dios es aquello. Pablo está apelando a algo, no tiene sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el qué? El disputador. ¿Quiénes eran estos? Era una palabra griega que equivale completamente, identifica a personas que argumentan sobre cuestiones filosóficas, gnósticos, personas que dicen, no, la Biblia tiene cantidad impresionante de errores, Señor. La Biblia tiene impresionante errores que es contradictoria. Seguro usted ni siquiera ha leído los 66 libros de la Biblia. Y si los ha leído, nunca le va a entender porque necesita el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el cual mora, habita, cohabita con el Espíritu del hombre. Y para que usted tenga ese Espíritu, se necesita nacer de nuevo. Otra vez, este hombre, Juan capítulo 3, no lo busques. Este hombre que era maestro, Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Alguno dirá. Otra vez, el hombre está muerto, separado. El hombre se compone en tres partes, alma, cuerpo y espíritu. En el alma son las emociones, el asiento de las emociones. El llorar, el reír, son emociones. El hombre no puede adorar, no puede acercarse a través de sus emociones. Solamente lo hace a través del espíritu. El cuerpo es donde habita el espíritu del hombre. El espíritu está separado antes de Cristo. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, está separado de Dios. Intentes llegar a través de una religión, está separada de Dios si no tienes a Cristo. En el momento que una persona cree en Jesús, deposita su confianza, que dice Gálatas, es encerrado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. En el momento que yo creo que Jesús se puso en mi lugar, un sustituto. En el momento que Jesús dijo, consumado es, Él pagó, Él rescató,
Él nos sacó del lodo, Él nos sacó del pecado. En ese momento yo nazco de nuevo. Allí mi espíritu es nuevo, nazco de nuevo. En ese momento tengo a Cristo en mi corazón y la Biblia dice, estaré eternamente con mi Dios. Vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Qué manera tan hermosa del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a llevarnos que nadie puede ser salvo si no es por Jesús. Pues ya que la sabiduría de Dios, ¿qué dice la Biblia? El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Jamás el hombre será salvo por el catecismo que usted lee. Jamás el hombre será salvo por el misal que tiene. Jamás el hombre será salvo porque usted se meta a la iglesia, se santigüe. Jamás. Jamás el hombre tampoco será salvo a través de los 5 mandamientos de la iglesia. Jamás el hombre será salvo a través de un decreto humano. Jamás. Dice la Biblia, y pues la sabiduría de Dios que el mundo no conoció, Dios mediante la sabiduría agrada a Dios, ¿qué? Aplastarla. Nada puede salvar al hombre más que en la cruz. En la cruz hay perdón de pecados. Oiga, amigo, pero es que yo he sido borracho, adúltero, afeminado. Ven a Jesús, Él es la salvación. Oiga, pero también yo he abortado. Ven a Jesús, dice la Biblia. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Intenta querer agradar a Dios a través de sus obras. Sí, espero que yo necesito hacer algo para ser salvo. No, amigo, todo fue pagado en la cruz de Jesús. No, pero es que también necesito hacer otro, aquello, el otro. Necesito hacer mandas. Yo necesito sentir. Amigo, eso se le llama misticismo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Pero el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Ve conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 18. En tu sabiduría crees que es lo correcto. Es que ¿sabe qué? Yo creo que lo correcto es de esta manera. Yo no veo a Dios de esa manera. Gracias por tu participación, pero Dios no es hombre para mentir. Dios no es de la manera que tú crees. Dios es. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? Le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Aguántate. ¿Qué significa esto? No hay pretexto para decir Dios no existe. Los cielos cuentan la gloria, dicen los salmos. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Salmo 8. En Jeremías, la Biblia nos menciona también la existencia, preexistencia de Dios, el conocimiento. Ese versículo nos habla que Dios siempre se ha manifestado a todos los hombres, dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿qué dice? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No hay excusa para decir Dios no existe. No hay excusa porque también tienes otra vez una conciencia. Esa conciencia te dice que es bueno y que es malo, seas cristiano o no seas cristiano. Esa conciencia te acusa o te defiende de lo que haces o lo que dices. Y guarda los secretos que algún día serán abiertos delante de Dios. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. No hay pretexto para que tú digas, Dios no existe. Es tu corazón. Estás enojado con Dios. Sigues amargado, sigues resentido, sigues con tu Dios dinero, sigues aún con tu oso de peluche diciendo, esto nadie me lo quita. Avaricia. Dice el verso 21, ese es tu Dios. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Primer síntoma de descomposición de un ser humano, no darle gracias a Dios por lo que tiene. Hasta el último Dios, si tengo tiempo,
Dios. Si me alcanza el tiempo, Dios. Si me alcanza el dinero, hasta el último, Dios. Prefieres amasar y amasar y amasar y amasar y amasar y amasar. Lo único que tienes es un corazón duro. Avaricia. Tu Dios es el Dios dinero. Nunca glorificas a Dios. ¿Crees que porque te sabes un salmo eres cristiano? Solo Dios lo conoce. Pero solamente Dios sabe cuántas veces puede seguir hablándote. Sigues con tu Dios dinero. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, eran desagradecidos, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos, es decir, no es cierto, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, yo soy por esto y por esto por mi conocimiento, yo tengo este nivel en esta política, en aquello, el otro, porque me lo he ganado. Miserable, eres un pobre, desnudo, ciego. Y dice la Biblia, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué dice? Y su necio corazón fue endurecido, entenebrecido. Este hombre trata de espantarnos. No, amiguito, es el Espíritu Santo que habla a tu corazón. Verso 22. Profesando ser ¿qué? Sabios, se hicieron estúpidos. ¡Ay! Dijo esa palabra tan grotesca. ¿Cómo me ofende? Más has ofendido a Dios con tus adulterios, tu fornicación, tus robos, tus hurtos, y te espantas por eso. Profesando ser el más inteligente, que diestro eres en los negocios, que hábil eres para hacer empresas. Pero no te has dado cuenta que tú mismo estás cavando tu tumba. Verso siguiente. ¿Qué dice la Biblia? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Siguiente versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó a la inmundicia. Esta frase aparece 3 veces en la carta a los Romanos capítulo 1. Dios los entregó. Se traduce, Dios los abandonó. Dios te sigue hablando. Dios está hablando a Acapulco. Dios está hablando a la República Mexicana. Vuélvete a Dios. Tú no puedes continuar con tu vida de pecado, con una doble moral, un doble estilo. No puedes continuar así. Dios te está hablando. Arrepiéntete, abandona tu pecado, deja a tu amante, deja el pecado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que ¿qué? Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Siguiente versículo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Idolatría. El cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, ¿qué dice? Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque él es contra naturaleza, lesbianismo. Es que sabes, los mayores intelectuales tenemos de moda tener varias parejas. Tu cuerpo se está destruyendo. Es que nosotros los que somos intelectuales podemos tener amantes. Tu cuerpo lo estás destinando para la destrucción. Verso 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? Su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualismo, recibiendo en sí mismos el pago, la retribución debida a su extravío. Es que ¿sabe qué? Usted no puede ir en contra del homosexualismo. No, mi amigo, yo no estoy en contra de nada. Estoy en contra de lo que va en contra del Señor Jesucristo. Esto es la depravación moral. Esto no es acepción de personas. Jesucristo quiere entrar en su corazón. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente, ¿qué dice? Reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces Dios le ha hablado a usted, no sé cuántas. Abandona tu pecado. Abandona tu pecado. Abandona ese pecado. Abandona a tu amante.
Abandona el robo. No puedes decirte cristiano cuando tienes mujeres amantes, cuando tienes hombres amantes, cuando vives de una manera deshonesta. Y ahora resulta, vea la primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 22, que le estás pidiendo señales a Dios para ver si te vuelves a Dios. Te aseguro que si se te aparece Juan Diego en chones o en patines, aún con eso no. ¿Sabes? Porque tu corazón está encalleciéndose. Dura es esta palabra, Dios mío. Más duro es tu corazón. El Espíritu Santo está, toca, 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 toca. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. Les encantaba más el alcohol, las drogas, la pornografía, la inmoralidad. Es más sabroso, más placentero. ¿A quién le quitan lo bailado? ¿A quién le quitan esto? ¿De qué te sirve ganar el mundo si tu alma está perdida? Dice el verso 22, porque los judíos piden ¿qué? Señales. Los judíos incrédulos querían más señales sobrenaturales. La señal más grande de todos los tiempos es que Jesucristo haya muerto y resucitado por todos nuestros pecados. Me asombra tu ánimo. Dale un aplauso al Señor. Ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús perdonador, en donde en su cuerpo fueron puestos tus delitos, tus adulterios, mis adulterios, las fornicaciones, el pecado. Ese Jesús es el que está esperando entrar en tu corazón. Ese Jesús es el que dice: ven a mí, tú que estáis cansado y trabajado. ¿Qué significaba eso? Es que era el yugo ¿de qué? De la religión. Los fariseos, los saduceos ponían cargas que ni ellos mismos podían aguantar. Haga esto, cumpla con esto, diga esto, haga lo otro, haga aquello. Y el yugo de Jesús es más fácil, es el yugo del amor, en donde te está diciendo: ven a mí, a estos verdes pastos. Ven a mí, tú que estáis cansado y trabajado, y yo te daré ese alimento. La siguiente frase, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Dice la Biblia: porque los judíos piden señales y los griegos buscan. Los gentiles querían pruebas mediadas por la razón humana. Es que si de veras Dios existe, ¿será que Dios hizo cruzar al pueblo de Israel en el mar? Pruebas, pruebas, quiero pruebas. Si verdaderamente es Dios. ¿De verdad caería maná, alimento? Pruebas, quiero pruebas. Si de verdad Jesús resucitó, quiero pruebas, quiero pruebas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Nadie puede llegar a conocer de Jesús si no es por la predicación de la palabra de Dios. ¿De qué te sirve que se te aparezca Juan Diego? ¿De que se te aparezca fulano o mengano? Dice Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 8. Si un ángel o uno de nosotros se te aparece y te da otro evangelio, otro mensaje, el tal es maldito, anatema. Pero eso es lo que busca mucha gente: apariciones, señales, vírgenes que lloran sangre, señales. Y ahí está Dios, es el Dios de este mundo. ¿Por qué? Con todo respeto, Dios no necesita de paleros, porque ya vino Jesucristo, está entre nosotros y su Espíritu está entre nosotros. Jesús es Dios, está esperando que tú le recibas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23. Pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? A usted le parecerá muy irracional. ¡Qué pereza estar abriendo la Biblia! La Biblia es vida. ¡Qué pereza estar viniendo y cantar! ¿A quién le cantan? A Jesús resucitado. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿a poco si usted lee todos los días ese libro? Es vida, y es vida en abundancia. Cuando Jesús hablaba vida, porque Él es el verbo hecho carne.
El verbo que habitó entre nosotros, ese verbo, ese mismo Jesús, en el cual la Biblia dice, Colosenses capítulo 1 hasta el capítulo 3, menciona que por Él son sustentadas las cosas. ¿No te has preguntado por qué existe en la tierra la traslación y la rotación? ¿No te has preguntado por qué la tierra sigue rodando? Lo contesta la Biblia. Porque Jesús mantiene las cosas, por Él son sustentadas. Dice la Biblia, Cristo crucificado. Esta es la única señal y verdadera, la única sabiduría verdadera. Este es el único mensaje de Pablo que estuvo dispuesto a predicar. Esta es la fe que nosotros predicamos. Que si tú confiesas con tu boca, creyendo en todo tu corazón que Jesús es Dios, la Biblia dice, eres salvo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24 y 25. Esta es la salvación, amigo que me escuchas. Persona que estás escuchando, no son las religiones el camino a seguir, no son los estilos de vida en lo cual tú puedes ser salvo, es Jesús el camino y la verdad y la vida. Dice la Biblia, mas para los llamados, ¿qué es eso? Jesús te está llamando. Venid todos los que estáis casados y trabajados. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Jesús te está llamando. Oiga, pero es que soy prostituta. Ven a mí, dice el Señor. Oiga, pero es que he estado en adulterio. Ven a mí, Jesús te está llamando. Esta palabra llamado es un llamado a la salvación. ¿Salvados de qué? Del infierno. ¡Ay! ¿Pero cómo un Dios tan santo puede mandar a su creación al infierno? La respuesta es sí. Es una consecuencia de tu decisión. Después de este mensaje ya no hay salida. Tú puedes irte, jamás regresar a este lugar, pero cuando llegues a la presencia de Dios, Él mismo abrirá los libros y te dirá, escuchaste el mensaje de salvación. A causa de la promesa soberana e inmutable de Dios, los creyentes tienen salvación. Mas para los llamados, es decir, aquellos que Dios está llamando, es el mensaje de la cruz. Judíos, griegos, usted puede ser mexicano, puede ser colombiano, puede ser australiano, la salvación es para usted si decide seguir a Jesús. Amarillos, blancos, azules, negros, rojos, la salvación dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, la salvación es para usted, si usted decide poner su vida en Jesucristo. Oiga, pero es que yo ni siquiera sé qué es esto. La salvación es en Cristo Jesús. Hay esperanza en Jesús. Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús quiere entrar en su vida. Vaya usted a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. No son las religiones, amigo, le vuelvo a decir. Usted tiene meses quizá sentado en ese mismo lugar, pero no tener a Cristo en su corazón. Hoy Jesús quiere entrar en su corazón. He aquí, ¿qué dice la Biblia? Yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es el corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice la Biblia? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Este mensaje fue escrito para la iglesia cristiana. ¿Qué significa? Que muchos que se llaman cristianos no son cristianos, no son nacidos de nuevo. El sembrador salió a sembrar la palabra, su palabra, dice la Biblia. Empezó a comenzar el mensaje de salvación. Venid a mí, vengan a mí, sean salvos en el nombre de Jesús. Pero muchas semillas cayeron. Una junto al camino, no tenía Jesús. Otra cayó entre piedra, no tenía raíz y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, no tenía a Jesús. Otra cayó entre espinos, se traduce también cizaña, no tenía a Jesucristo. La otra cayó en buena tierra. Eso significa la disposición del corazón. Pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que pasarás la eternidad con Jesucristo? ¿Estás seguro que Jesús es tu Salvador, pero también tu Señor? ¿Estás seguro que delante de Él le podrás decir, Señor, Señor, y Él te vaya a decir,
entra y gózate con tu Señor. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día que Jesús quiere no solamente perdonar tus pecados, entrar en tu vida, darte esperanza y darte vida y vida en abundancia. Hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a orar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, el Hijo de Dios, ese que se manifestó a los hombres, esa luz verdadera, quiere entrar en tu vida, quiere entrar en tu corazón. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba viendo el transitar de las personas rumbo a Siloé. Cada uno de ellos estaba recitando salmos mesiánicos, el libro de Isaías, en la esperanza de que Jesús, que el Mesías, viniera ese día. Y Jesús, en la puerta, en una de las puertas, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven a Jesús. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre mexicano, español, judío, griego, pues él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la fe que nosotros predicamos.